Tenemos la pregunta Residentado Médico 2022, la pregunta número 2. Esta pregunta, en primer lugar hay que ubicarla. ¿Qué nos están pidiendo? Ubicamos la pregunta y dice cuál es el diagnóstico probable. Entonces nos piden un diagnóstico. Para poder llegar al diagnóstico vamos a hacer uso de la etiología, o sea, los factores de riesgo, antecedentes, datos epidemiológicos, datos clínicos principalmente, para poder llegar hasta el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué nos dan? Una mujer de 30 años, es una mujer joven, intervenida de hernioplastia umbilical, quiere decir que fue operada, habiendo recibido anestesia epidural y recibió anestesia epidural. Muy bien. 3 horas después, presenta cefalea intensa, mareos e hipotensión. Entonces, muy probablemente, después de la anestesia, la paciente presentó estos síntomas. O sea que probablemente a causa de la anestesia, el paciente presentó estos síntomas. Eso vamos a averiguarlo entonces. Entonces, ¿en qué consiste una anestesia epidural? Una anestesia epidural es un tipo de anestesia regional que vamos a usar principalmente dos tipos de medicamentos, lidocaína y bupivacaína. Estos medicamentos van a ingresar a la zona epidural, pero primero vamos a pasar por algunas capas. ¿Qué capas vamos a utilizar? Muy bien. Aquí, por ejemplo, se muestra cómo, en primer lugar, vamos a pasar la piel, luego el ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso y luego el ligamento amarillo. Una vez pasando el ligamento amarillo, yo ya estoy en esa zona, en la zona epidural. Luego está la dura madre. Si yo llegara a pasar la dura madre, estaría en otra zona, que es la zona espinal. Entonces, la zona epidural está después del ligamento amarillo, pero antes de la dura madre. Muy bien. ¿Qué complicaciones puede presentar esta anestesia? ¿O cómo puede complicar esta anestesia? Se puede complicar, digamos, por 3 razones principales. Primero, el mismo anestésico puede presentar hipotensión. Segundo, por tocar a la dura madre. Se supone que nosotros no debemos tocar a la dura madre, pero si nosotros la tocamos, la desgarramos, podemos hacer sintomatología. Y tercero, si no limpiamos bien la zona, podemos hacer un acceso epidural. Ahora, la gran pregunta es, ¿pero por qué el paciente tiene cefalea? Cefalea se da por el desgarro a dura madre. A nivel de cerebro, los síntomas que va a presentar el paciente con desgarro dura madre va a ser cefalea intensa, que empeora a la bipedestación, o sea, cuando el paciente se para. También va a presentar convulsiones y también va a presentar mareo. A nivel de corazón, el paciente va a presentar una hipotensión bastante grave, una presión arterial disminuida. Y a nivel de pulmón va a haber depresión respiratoria. Esos son los síntomas de un desgarro de dura madre. Entonces, en el problema coincide la cefalea, el mareo y la hipotensión, seguido de una anestesia epidural, coincide con el desgarro de dura madre. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué otra cosa podrían preguntar? Podrían preguntar, por ejemplo, cuál es la dosis o qué tipo de acción tiene la lidocaína. Una acción corta. Y la bupivacaína, una acción larga. La dosis de la lidocaína, 7 miligramos por kilo. La dosis de la bupivacaína, 3 miligramos por kilo. Nos pueden preguntar, ¿en dónde está el espacio epidural? Está
entre la dura madre y el ligamento amarillo. En esa zona está el espacio epidural.